Hágale. Eso. No, no importa. Ya. Ahí si no lo pasamos de acá el computador, no pasa nada. No, no, ya. Sí, sí, ya. Mm, mm. Listo. Bueno, hola a todos. El día de hoy les voy a presentar un tema que me apasiona, un tema muy bacano, que es traumatismo cardíaco. Eh, Mis asesores son el doctor Luis Andrés Vélez y el doctor Juan Camilo Araque, los cirujanos cardiovasculares de acá del Palotón. Y bueno, pues, empecemos. Este es el índice que les propongo para esta charla. Es la verdad una presentación bastante larguita, pero está muy bacana. Listo, empecemos. Quiero empezar pues como con esta frase tan bacana que es del doctor Theodor Billroth, que es un cirujano, pues un cirujano de pionero alemán, es también conocido como un cirujano que fue padre de la cirugía abdominal moderna. Y me interesa mucho la frase de él, porque ese cirujano no estaba muy de acuerdo con el traumatismo cardíaco, pues cuando se empezaron a realizar las cirugías. Entonces, su frase decía que el cirujano que se atreve a tocar el corazón se arriesga a perder el respeto de sus colegas. Y les doy el ejemplo del que es el hombre de acá. La cirugía tardó más de 1000 años en conquistar los 3 centímetros que hay entre la piel y el corazón. Y en realidad la cirugía se remonta desde el 1996 y desde hace 200. En realidad el traumatismo cardíaco se remonta hace mucho tiempo. Incluso pues se han reportado muchos casos, solamente que les traigo han sido las primeras personas que han tenido como casos exitosos de traumatismo cardíaco. Por ejemplo, empiezo con el Ludwig Renn. Era un profesor de la Universidad de Alemania. Él una vez llegó al hospital de Frankfurt encontró un paciente con una hemorragia en el hemitórax anterior, y el doctor Renn se iba a llevar la cirugía y finalmente encontró una herida del ventrículo derecho y logró sacarlo adelante y el paciente sobrevivió. Eso fue en 1866 más o menos. Pero el doctor Daniel Helfand, que también es una figura muy importante en la historia de la cirugía general. El doctor Helms de William Chicago reportó unos casos en 1893, de 1893 sobre unos casos exitosos de traumatismo cardíaco, por lo que se les considera a los dos como los pioneros en cirugías exitosas de traumatismo cardíaco. Está también el doctor Pompilio Martínez. Él fue profesor en la Universidad Nacional de Bogotá, operaba en el Hospital San Juan de Dios y en 1913 también fue el primer colombiano en tener una cirugía exitosa de traumatismo cardíaco. También están los doctores Carlos Fernández y Rafael Villegas. Ellos tienen una historia muy bacana porque se decidieron una vez en Barbosa, encontraron un paciente con una lesión en el hemitórax izquierdo. Ellos decidieron y en esa época eran con trenes. Entonces lo montaron y se lo llevaron. Lo lograron sacar adelante. Aquí. También es HMI. Ya, listo.
Ya. Listo. Entonces, pues ya les conté un poquito sobre la historia, pues como de cómo cómo comenzaron las cirugías exitosas de trauma cardíaco, y les traigo también ese artículo del doctor José Alberto Bernaleuze. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia, cirujano general, y después decidió especializarse en gastroenterología clínica. Pero el doctor Euze, durante su experiencia como cirujano general, tuvo muchos casos de traumatismo cardíaco. Él reporta 398 casos de traumatismos cardíacos y él se dedicó a recopilar todos estos casos y los montó pues en las fuentes. Entonces, este doctor tiene ese artículo muy bacano, lo tengo en una carpeta de PDF, porque para que lo quiera, se lo puedo pasar. Aquí entonces hablemos un poquito de epidemiología. En esta charla me voy a centrar en el traumatismo penetrante y en el traumatismo cerrado, pero están los otros dos tipos que no son tan frecuentes. Entonces, si ustedes ven el trauma penetrante, la mortalidad se puede ver muy bajita. ¿Y es por qué? Es porque casi todos los pacientes que sufren un traumatismo cardíaco se mueren o no llegan al hospital. Entonces, en realidad las cifras son muy bajas. Incluso la incidencia del cerrado, del 3 al 80, pues es muy baja, está muy alta. Porque incluso, pues, como pueden ver abajo, las advertencias de puede ser del 97%. Entonces, ha venido también un aumento general de la mortalidad debido al aumento de la violencia, ha venido un aumento del trauma penetrante debido a ya no se ve como las décadas pasadas de trauma por fármaco, entonces es algo muy importante, es muy importante. Y el contuso, generalmente se relaciona a accidentes de tránsito, con accidentes de órganos, accidentes de vehículos, hay alguna también puede ser otro tipo de trauma cerrado. Aquí hay otra tabla de los factores pronósticos en el trauma cardíaco. Como podemos ver en este factores por los factores relacionados a sobreviven en materias de traumatismo cardíaco. Por ejemplo, miren acá, los pacientes que tienen heridas del ventrículo derecho, vamos a ver acá, pacientes que tienen heridas del ventrículo derecho, como pueden ver, muchos sobreviven, pues no es una pero pues, son los que más sobreviven de un traumatismo cardíaco, y es cuando es una lesión unicámara, pero cuando es una lesión multicámara, ahí sí la mortalidad aumenta. Después seguido el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y me parece bacano mostrar las heridas de ahora, en que la mortalidad es del 100%. Entonces es fundamental saber por qué pasa esto con las heridas de este gran debate. Porque como pueden saber, el pericardio puede ser amigo o enemigo en el traumatismo cardíaco. Los grandes vasos solo están recubiertos de pericardio en la porción más inicial. Entonces, si hay un traumatismo, puede exsanguinar y eso puede ser fatal para el paciente. Aquí tenemos otros factores pronósticos y en esta tablita podemos ver cuáles han sido los factores más relacionados a que un paciente se muera, ya sea en el hospital o dentro del quirófano. Entonces, como podemos ver, heridas por armas de fuego, los pacientes que llegan chocados al hospital, los que tienen lesiones de dos cámaras, pues lesiones mixtas, puede ser de dos ventrículos, de dos aurículas o de ventrículo de aurícula. Aunque una lesión de dos aurículas, eso hay como que ponerlo en beneficio de duda, ya les explico por qué. Los pacientes que tienen una arritmia intraoperatoria, una EPB, una taquicardia ventricular fatal, o un paciente que tenga una lesión de tórax o abdomen. Yo leí un caso de un paciente con un traumatismo penetrante a tórax, que era un trauma caudal, entonces logró penetrar ventrículo derecho y penetraba diafragma. Eso pues yo digo que es una herida pues, del profesor de anatomía, porque logró penetrar diafragma y eso generó hemoperitoneo, hemopericardio y un hemotórax, entonces como una herida rara. Entonces, como para tenerla en cuenta. Aquí tenemos la epidemiología, ese es del artículo del doctor Bernaleuze. Como pueden ver, esto era de unas décadas atrás, miren como el arma cortopunzante era el principal causante de un trauma penetrante cardíaco. Después seguido el arma de fuego y ya el cerroide de carga múltiple. Ahora sí, hablemos cómo es la frecuencia de herida en cada cavidad. ¿Alguien sabe por qué el ventrículo derecho es el más frecuentemente afectado? Exacto, es porque está más anterior en la porción del tórax, seguido del ventrículo izquierdo, y esto es interesante porque las heridas de ventrículo izquierdo, si son muy pequeñas, al ser el ventrículo izquierdo una cavidad con tanto miocardio, eso puede incluso cerrarse y pasar después como una lesión inadvertida en una cirugía,
que sea un falso aneurisma del ventrículo o un montón de adherencias ahí montadas que después se pueda descubrir que en realidad sí fue un traumatismo penetrante. Seguido de aurícula derecha y por último aurícula izquierda. Los traumatismos de aurícula izquierda son en realidad raros, pues porque la aurícula izquierda es lateral y posterior, la aurícula derecha es más lateral y anterior. Entonces hay que ponerle el beneficio de duda cuando nos digan que un paciente tiene un traumatismo de aurícula izquierda. Pero el otro día hablamos con el doctor Juan Camilo, acá al hospital llegó una vez un paciente con un área de aurícula izquierda. Entonces le ponemos el beneficio de duda, pero igual en medicina todo puede pasar. Repasemos un poquito la anatomía. Quisiera que empezáramos como con el área precordial. Esa definición ha cambiado muchísimo, pero yo les voy a traer dos propuestas. Una sería coger las líneas medioclaviculares, el reborde subxifoideo y las líneas intermamilares. El otro es, podemos coger la línea axilar anterior derecha, la línea axilar posterior izquierda, cogemos los opérculos torácicos y la línea subxifoidea. Hay varias formas y hay otras formas en las que lo definen ya como casi que toda la parte del tórax, como el 90% del tórax. Entonces, como les decía, si ven, los grandes vasos no están ocupados por pericardio, pues solamente en la porción inicial. Entonces, eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, pues para analizar la clínica del paciente. Como pueden ver, aurícula derecha, ventrículo derecho, miren que el ventrículo está muy anterior, por lo que es lo que hace que sea la lesión más frecuente. No solamente hay lesión de cavidad, sino que puede haber lesión de coronarias, lesión de válvulas, lesión de grande vaso o lesiones adyacentes, que son las que muchas veces pasan como lesiones inadvertidas durante una cirugía. Puede haber una lesión del parénquima pulmonar, una lesión pleural, una lesión mediastínica, de lesión de vaso. Entonces, para tener eso muy en cuenta. Y ahorita hablamos un poquito de la anatomía del nervio frénico en la toracotomía. Como pueden ver aquí las válvulas, la más frecuente que se afecta es la tricúspide, por lo mismo, porque el ventrículo derecho es el que más se afecta, seguido de la válvula pulmonar. Y estas heridas de válvulas se pueden arreglar incluso en un paciente pues, que esté estable y que de pronto soporte la cirugía del mismo trauma cardíaco. Pero si no, si el paciente de pronto también lo soporta, se puede reprogramar y se le hace después un recambio valvular. Los mecanismos de lesión, como ya les dije, en penetrante y cerrado. Está el iatrogénico, que es el que, pues, cuando nosotros nos equivocamos, digamos, leí uno que fue por una implantación de un catéter venoso central, otra que puede ser, por ejemplo, con un tubo a tórax, entonces esa es cuando nosotros nos equivocamos. Y en otros entra el trauma eléctrico y el trauma embólico, pero pues eso es raro. Entonces, para que tengamos un poquito de imágenes, porque ya había mucho texto. En la primera, como pueden ver, hay como una ocupación ahí de líquido en el pulmón derecho. Eso pues puede ser porque hubo una herida penetrante, esa herida exsanguinó hacia el espacio pleural derecho. Entonces ahí empieza a quedarse. Y si ven en la imagen, en la tercera, ahí sí es un hemotórax ya muy grande, ya sí es como muy notorio, y uno tiene que correlacionarlo con la clínica del trauma. En la segunda pueden ver una fractura de esternón. Esta es una causa común de, por ejemplo, de traumatismo cerrado. Y en la última es lo más frecuente que pasa y como llegan generalmente los pacientes cuando tienen un traumatismo, un derrame pericárdico, que puede terminar en taponamiento. Acá les traigo un videíto para que lo vean. Lo más común que se ve al eco, disfunciones sistólicas por los taponamientos. Empieza con las cavidades derechas por ser más delgadas. Aquí hay una disfunción del septo, puede ser septo interventricular o interauricular. Aquí de los derrames, miren que ese derrame está muy grande y allá arriba hay otro derramecito que se puede ver. Listo. La fisiopatología, pues dejémosla ahí porque pues no es como el tema de esta charla, pero para resumirlo rápido, es un trauma mecánico que en sí va a generar una exsanguinación, eso puede generar un choque hipovolémico, eso altera el gasto cardíaco, la precarga está afectada. Entonces, finalmente, eso es como la fisiopatología. El sistema de conducción puede estar afectado. Como vimos ahorita, las arritmias pueden ser un factor importante en el traumatismo cardíaco también. Ahora sí, la presentación clínica. La clínica del taponamiento cardíaco, la tríada de Beck. Ingurgitación yugular, hipotensión y alejamiento de los ruidos cardíacos, descrita por el doctor Claude Beck. Esta tríada es como muy fidedigna generalmente de taponamiento cardíaco, pero en el traumatismo cardíaco no es común, solo la presenta una tercera parte de los pacientes y en otro artículo leí que es menos del 10% de los pacientes, por lo que
Que un paciente llegue con la tríada de Beck, eso es muy de libro, también pues como en trauma cardíaco. El pulso paradójico, eso sí es un signo que se encuentra mucho, lo que pasa es que quien se pone pues a tomarle la presión, a hacerle al paciente que haga un valsalva, a ver si le bajó o le subió los 20 milímetros de mercurio, entonces esa es la cosa. Lo que sí es muy común es que el paciente llega con un choque hipovolémico, pues claro, es una herida, pues por ejemplo en el caso del penetrante, es una herida penetrante, está exsanguinando, el paciente llega maluco, pálido, sudoroso, y le dice al doctor, doctor, tengo sensación de que me voy a morir, y si uno no actúa, se muere. Entonces, eso es lo más importante. Y este último signo, que es la cianosis en esclavina, es lo mismo que en el síndrome de vena cava superior, el edema, solamente que con cianosis de miembros superiores que queda en el cuello. Pero eso es muy raro. La evaluación y diagnóstico. Entonces, es muy importante correlacionar la clínica y saber dónde está la herida. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo y diagnosticarlo? Hay varios métodos. El que más se usa hoy en día es el FAST. Pues el FAST fue incluido en las medidas de trauma de las últimas décadas. El FAST en lo que sirve es para detectar si hay líquido en el espacio subsifoideo, pleural, si hay líquido en el espacio peritoneal. Entonces, el FAST nos va a ayudar. Es una medida rápida, costo efectiva, pero que no siempre sale positivo. Y ahorita lo vamos a ver en el algoritmo. Para eso tenemos también el ecocardiograma. En caso de que tenemos una sospecha, no sabemos si es bien un traumatismo, si el paciente sí está taponado o no, si está con derrame, podemos pedir un eco formal en caso de que haya estabilidad hemodinámica. Y en el eco sí podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, en el eco, para definir que hay un taponamiento, podríamos usar las ondas eco-Doppler de las válvulas AV, podemos usar la cantidad de líquido que hay en el espacio pericárdico y ver si hay trastornos en la sístole, que como les dije, empieza principalmente colapsando cavidades derechas porque son más delgadas. Seguido el TAC también puede servir, puede ser una medida rápida para detectar más que todo no solo lesiones cardíacas, sino lesiones mediastínicas, lesiones pulmonares y lesiones adyacentes. Está la ventana pericárdica y la pericardiocentesis. Eso lo quiero tocar en un momentico. Tengo dos diapositivas para eso. Pero la ventana pericárdica y la pericardiocentesis no solo son diagnósticos, sino terapéuticos. La radiografía de tórax, muy útil también, nos puede ayudar a ver si hay un hemotórax. Es como el TAC, solamente que se usa más la radiografía pues, en las zonas como más recurridas por trauma. Y el electrocardiograma, esto es lo que yo les iba a decir, no todo paciente con trauma cardíaco va a llegar estable. Entonces uno no puede decir como, ah, venga, le voy a ir a hacer un electro y lo voy a ir a interpretar. No, eso no pasa, pues eso es raro. Entonces, si usted tiene un paciente estable, de pronto sí, considera, venga, le voy a hacer un electro y voy a ver qué puedo encontrar. ¿Cuáles son los signos que se pueden encontrar en un electro? Son estos, pero como les pongo acá, eso es poco específico, esto no se sabe. Ahí dice fibrilación auricular, taquicardias, bloqueos, eso puede el paciente ya traerlo de base, entonces no sabemos bien si es así. Entonces, como les digo, echarlo a beneficio de duda. Les traigo este algoritmo que realizamos con el doctor Juan Camilo. Es un algoritmo muy bacano de trauma cardíaco penetrante. Entonces, hagámoslo. Entonces, como pueden ver, trauma penetrante cardíaco. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a evaluar y vamos a reanimar a nuestro paciente, pues en caso de que necesite la reanimación. Le hacemos el XABCDE y lo estabilizamos. Vamos a ver si tiene estabilidad hemodinámica. ¿Está estable, inestable o en paro? Entonces, si el paciente está estable, le hacemos el examen físico, vamos a buscar todos esos signos de los que les hablé ahorita, le hacemos un FAST y en el FAST observamos. Si el FAST no sale positivo, lo mandamos para drenaje de una. Si el FAST no sale negativo, lo monitoreamos y le podemos hacer paraclínicos. Ahí sí podemos considerar un electro o un eco formal, pues porque el paciente precisamente está estable. Y si es posible o dudoso, le podemos mandar el ecocardio o la ventana pericárdica, que ya les voy a explicar qué es. Y si sale positivo en el eco formal o en la ventana pericárdica, pues ya la ventana pericárdica es el drenaje y el eco, pues del eco lo mandaríamos a un drenaje. Si el paciente no está estable hemodinámicamente, ¿qué hacemos? Le hacemos examen físico, le correlacionamos bien la herida, como es un traumatismo penetrante, buscamos dónde está la herida precisamente y qué estructuras a examen físico podríamos sospechar que estén lesionadas. Le podemos hacer una radiografía de tórax, si ahí vemos que hay un hemotórax, si hay algún líquido ahí en el espacio pleural, le podemos poner un tubo a tórax y lo empezamos a drenar. Le hacemos reanimación con líquidos. Y ya cuando le hacemos la reanimación con líquidos, si el paciente no responde, definitivamente el paciente está muy maluco y de pronto está recurriendo en un derrame pericárdico o ya se está taponando incluso. Entonces lo mandamos a drenaje. Y si el paciente vemos que con la reanimación de líquidos se estabilizó un poco, mejoró
mejoró la presión arterial, ya mejoró el paciente, ya está un poco más estable, le hacemos un eco formal. Y si el eco formal no sale positivo, lo mandamos para el drenaje, como lo pueden ver, y si sale negativo, observación, monitoreo y paraclínicos. Y por último está el paro cardiorrespiratorio, que es como la que más puede llegar a asustarlo a uno, pues que el paciente llegue en paro. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Se hace una toracotomía de emergencia. Yo ahí lo puse, pero pues hablábamos con el doctor Juan Camilo que para hacer un pinzamiento aórtico, pues de la aorta descendente, tiene que ser un cirujano muy hábil o tiene que ser, pues tiene que tener mucho tiempo porque eso en realidad se demora. Entonces, eso también es dependiendo, pues, como el contexto quirúrgico en el que uno esté. Entonces, la toracotomía, un masaje abierto y se va y se busca la herida. Entonces, se le hace la cardiorrafia, se le sutura, se le pone el pledget, lo que sea, y se ve si el paciente estabilizó o no estabilizó. Si el paciente estabilizó, lo monitoreamos, miramos a ver cómo va, le podemos hacer otros paraclínicos, el eco formal se lo repetimos, y si el paciente no mejora, lo estabilizamos y ya toca llevarlo a esternotomía o toracotomía, y si ya de ahí no sale, ya es difícil que ese paciente salga adelante. Bueno, ya. Si hay sospecha ahora de trauma cerrado, este es más rapidito. Entonces, un trauma cerrado, podemos decir, hay sospecha de pronto de que hay un trauma cerrado, hay un golpe de alta energía. Entonces le hacemos examen físico, le hacemos el FAST y le hacemos paraclínicos. Si estos paraclínicos no salen normales, tenemos que ir a ver dos cosas, que son los factores de riesgo. Si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, si es mayor o menor a 55 años y si tiene historial o no historial de enfermedad cardiovascular. Si el paciente no tiene factores de riesgo, no evaluamos más y lo podemos dejar en monitoreo y ya. En cambio, si el paciente sí tiene factores de riesgo, lo llevamos a una UCI o a una unidad coronaria en caso de que se tenga. Ahí en la unidad coronaria y en la UCI, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a monitorear y vamos a correlacionar bien la clínica, vamos a hacerle imágenes, el eco, y así vamos a confirmar todo. Entonces, si el paciente está estable en la UCI o en la unidad coronaria, le podemos pedir paraclínicos, como por ejemplo una troponina, para ver si tiene de pronto una isquemia o algún otro tipo de trastorno. Si el paciente está inestable, le hacemos un eco formal. Si no sale positivo, iniciamos medida terapéutica, al igual que en el trauma penetrante. Y si no sale negativo, le hacemos un monitoreo constante a este paciente y chao, ahí salió. Técnica quirúrgica, esta es la parte más bacana. Entonces, yo quiero usar esta charla no solamente pues para presentarle el tema de trauma cardíaco, sino para también hacer un mensaje como médicos generales. Si nosotros tenemos un entrenamiento correcto en pericardiocentesis, esto salva vidas. O sea, si usted el paciente le llega taponado y usted conoce realmente cómo se hace la técnica para drenar la sangre del pericardio, esto salva vidas y permite que de pronto el paciente después pueda llegar a una cirugía, una esternotomía, una toracotomía para que le hagan la cardiorrafia. Entonces, les traigo pues la más común, sería el procedimiento B, que es una punción subsifoidea lateral izquierda, y ahí lo que vamos a hacer es puncionar con la aguja, expiramos hasta que salga la sangre. La sangre del pericardio y en general de las serosas no coagula, y eso es por un proceso que se llama desfibrinación. Eso se produce como un coágulo estable de fibrina, entonces toda la sangre pierde la fibrina, entonces cuando usted la saca ya no coagula. Eso es en los recipientes y en las serosas. Entonces eso le puede indicar que usted ya está dentro del pericardio. Y están esas otras dos formas, el A y el C, pero la que más se usa, como les digo, es la B. Y la ventana pericárdica subsifoidea. Este procedimiento ya no se usa casi, ya pues, pero puede aparecer el cirujano que lo haga, o el cirujano, pues si ya sea cirujano de trauma o cirujano cardiovascular que lo sepa hacer. La diferencia entre esta y la pericardiocentesis es que la ventana pericárdica es un procedimiento ya quirúrgico. Eso es una incisión abajo del apófisis sifoides. Es aproximadamente una incisión de 4 o 5 centímetros. Y ahí lo que usted va a hacer es luxar el sifoides cefálicamente para poder destapar y poder ver bien el pericardio. Hace una pericardiotomía y drena. Entonces, como les dije, es tanto diagnóstico como terapéutico. Usted usa la ventana cuando ni el FAS, ni el eco formal, ni nada le está confirmando usted su diagnóstico. Entonces, esto es también como una medida de emergencia como para poder diagnosticar y tratar al paciente. Acá tienen la toracotomía versus la esternotomía. Les voy a dar mi punto de vista. Las dos se pueden. ¿Qué es lo que pasa? Hay cirujanos que prefieren hacer la toracotomía anterolateral izquierda. ¿Por qué? Porque tienen más entrenamiento. Así como hay otros médicos que son mucho más sedos para hacer una esternotomía.
Por ejemplo, los que más están pues, familiarizados con hacer esternotomía son los cardiovasculares y con hacer toracotomías eso lo hacen mucho los cirujanos de trauma. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en el lugar en el que usted esté. En la toracotomía, ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene una lesión del ventrículo derecho, que es la más frecuente, y usted le hace una toracotomía izquierda, llegar hasta las cavidades derechas es más complicado. De que se puede, pero es más difícil. En cambio, con la esternotomía, usted tiene una visión completa de todo el tórax, pues casi de todo el tórax, especialmente la región precordial. Entonces, como pueden ver, la esternotomía muchas veces puede hacer la elección para poder hacer una cirugía de estas. Acá les traigo un videito de cómo es la toracotomía. Miren que es una incisión submamilar que llega más o menos hasta la línea axilar media. Están los músculos intercostales. Toca disecarlos. Disecan. Abren, ponen un fino quieto. Y ya van a ver cómo es la vista de la toracotomía. Entonces, miren, ahí hay, es el paso del nervio frénico. Es muy importante tenerlo en cuenta para no irlo a lesionar durante la cirugía. Abren, hacen una pericardiotomía y hacen la rabia o lo que necesiten o simplemente el drenaje. Bueno, esa es la toracotomía. Y esta es la esternotomía. Esta es una esternotomía de una lesión penetrante a tórax. Miren que ahí ya está puesto el vino quieto, ya abrieron el esternón, todo. Miren que eso está exsanguinando muchísimo. Lo que se puede hacer es lo que están haciendo ahí los doctores, que es como presionar para tapar la herida penetrante, o lo que están haciendo ahí, que es pasar una sonda Foley. Como saben, si hay una lesión, por ejemplo, de la cavidad y hay pues una herida penetrante, usted tiene que ir tapando pues, para que toda la sangre no se salga, pero usted tiene que usar las manos obviamente después. Entonces puede pasar una sonda Foley, la infla más o menos a 5 ml y eso ya tapa la herida mientras usted hace la cardiorrafia. Y acá les traigo el ejemplo del taponamiento pericárdico solucionado por una esternotomía. Miren todo el derrame que hay acá. Mucho derrame, ya incluso hay compromiso sistólico. Entonces, miren, esa es ya la esternotomía. Y abren el esternón, ponen el fino quieto para poder separar bien esos hemitórax y poder tener buena vista. Y miren el pericardio. El pericardio está muy tenso, eso está lleno de sangre. Entonces, apenas le hacen la incisión, eso empieza a salir toda la sangre que estaba ahí, eso se destensiona y pues se hace la cardiorrafia en caso de que se necesite. Miren toda la sangre que hay ahí adentro. Y ya por último, cuando se drena eso y se cierra, miren el eco que ya va a salir. Claro, ahí ya el corazón está latiendo otra vez normal, sin compromiso. Y miren el eco, ya no hay compromiso sistólico, ya no hay derrame. Acá está la cardiorrafia. Yo les quería traer también un dato curioso que es del doctor Christian Barnard, que fue el primer cirujano en hacer un trasplante de corazón. El doctor Christian Barnard tiene pues como un dato en su historia y es que tuvo una vez una herida de traumatismo cardíaco, no le puso el dedo, el paciente murió. Entonces, a veces hay que usar lo que mi Dios nos dio para poder solucionarlo. Entonces, acá pueden ver la cardiorrafia, simplemente es suturar la herida, eso pues hay una técnica específica, pues la técnica con puntos y eso no es como el interés en esta charla, simplemente mostrarles cómo es. Eso se puede hacer, se hace con un pledget generalmente, eso es como un parche de teflón. El teflón lo que hace es que estabiliza la sutura en el miocardio, la idea es no desgarrar y que la sutura no se vaya a romper. Como el corazón late, eso, la idea es que no se rompa la sutura porque si no puede volver a abrirse la herida y se puede volver a complicar el paciente y ahí sí se puede morir. Y en la de arriba, que es una sutura normal, sin pledget, lo otro es que no solamente tiene que ser teflón, sino que también puede ser un trasplante autólogo, heterólogo del mismo pericardio del paciente. Se lo ponen ahí, el pericardio es el que soporta ahí la suturita. Y en la imagen que ven acá hay otra, pero pues eso no lo he visto y el cirujano tampoco, pues como que pues no teníamos como claridad bien de eso, porque puede ser incluso pues como raro, que era con grapas. Entonces, pues no, eso es otra cosa que nos describe aquí la imagen, pero lo más común, como les dije, es el pledge. Las complicaciones, entonces hay varias complicaciones, están las intraoperatorias y las posoperatorias. Entonces, intraoperatorias, que hay una complicación en el abordaje quirúrgico, que simplemente pues
podamos tener un error nosotros como, pues, como cirujanos, que haya una isquemia miocárdica. A veces pasan lesiones inadvertidas de las coronarias o lesiones valvulares o incluso no una lesión cardíaca, sino una lesión adyacente, una lesión pleural, pulmonar, etcétera. Em, entonces, como les dije, las lesiones inadvertidas y por último el paro cardiorrespiratorio, que es la última. Acá las posoperatorias, que esto es como lo principal a cubrir en un paciente después de un traumatismo cardíaco, hipovolemias, siempre lo ideal es intentar llevar las presiones no a unas cifras de hipertensión, sino como cifras de normotensión o incluso hipotensas, trastornos ácido-bases, las coagulopatías, la hipotermia, la hipoxemia o incluso las lesiones residuales. Acá están un dato muy bacano, pues, pero no sabemos, pues no sé en realidad hasta qué punto sea cierto, pero se los quería traer, y es que cuando hay una pérdida de volemia del 40 al 50%, ya sea con o sin taponamiento cardíaco, el corazón para de funcionar. Entonces, eso es muy importante para ver también si el paciente necesita transfusión. Y por último, un caso clínico. Entonces se los leo. Niño de 14 años, traído 4 horas después de sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. Un médico externo le vio la herida y simplemente le suturó así superficial. No, el médico no sabía de trauma cardíaco. Entonces, al examinarlo, el paciente estaba agitado, estaba pálido. Como les dije ahorita, el paciente viene con sensación de doctor, me va a morir. Entonces, se inició la reanimación según el protocolo de la TLS. Se le hizo un FAST que reveló un derrame pericárdico moderado. Se le colocaron inmediatamente las vías. El paciente pues, lo intentaron estabilizar. Se le intentó hacer la resucitación hemodinámica, pero el paciente entró en paro. Entonces, lo llevaron a una esternotomía como de emergencia. Cuando le hicieron la esternotomía, le encontraron el pericardio tenso y en realidad tenía un taponamiento. Aquí esa es la imagen del paciente, como pueden ver, la lesión ahí en el hemitórax izquierdo y también tenía una lesión acá en el cuello, en la porción anterior. Y miren el corazón, ahí ya está con el pledget puesto, que es como esta gasita que da acá, como este parchecito de acá. Y lo que ven ahí como esa herramienta que está separando esas cosas, está acá. Eso es un estabilizador miocárdico, eso se usa también en cirugía de coronarias. Entonces a este paciente seguramente lo vio alguien muy teso, pues como para poder hacerle una cirugía incluso con un estabilizador. El ritmo cardíaco de él lo restablecieron después de que le hicieron la esternotomía, le lograron abrir ese pericardio, extensionar, le hicieron un eco transesofágico, aunque también puede ser transtorácico, eso es dependiendo de la disponibilidad que tengan, que reveló que no había defectos del tabique, no había lesiones valvulares, ya no había trastornos en la sístole, entonces eso era muy importante. Aquí explica el proceso por el cual le pusieron el teflón, que es el pledget. La pared del ventrículo izquierdo fue la que ayudó a que también esa sutura no se desgarrara, pues, porque precisamente es una pared con mucho miocardio. Adicionalmente le encontraron una lesión en el pulmón izquierdo, en la língula, y una lesión pleural que las corrigieron. En el pulmón le hicieron una resección y ya por último el paciente fue dado de alta a los 7 días. Y todo esto porque se le hizo un manejo correcto para trauma cardíaco. Se le hizo correctamente el algoritmo, las pruebas y sobre todo fueron rápidos y tomando acciones eficaces. Entonces, nada, esta es la bibliografía que usé y gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Tiene alguna pregunta? En realidad, pues el trauma cardíaco va desde cuando tú tienes una lesión, pues que está, o sea, tú puedes tener el diagnóstico como en estudio de trauma cardíaco cuando tú tienes una lesión penetrante a tórax que tienes sospecha de que ya afectó cualquier estructura cardíaca. Pero desde que hay una lesión pericárdica, pues ya el diagnóstico está confirmado pues de que hubo una lesión penetrante pues, cardíaca. Ah, en el de penetrante. Sí, claro. Y se ve. Ah, espérame. Ya, en el inestable, listo.
No, no, en realidad pues lo ponemos también como otra alternativa, pues como para poner las otras ayudas diagnósticas que puedes usar, pero en realidad como les dije, el FAST es una medida pues salvadora, es la que más se usa. Solo le pongo el ejemplo con la radiografía de tórax, que también nos puede llegar, pues, llegar a servir, como les digo, a ver también, al igual que el FAST, líquidos en otras cavidades, pero entonces es precisamente por eso. eh, la radiografía de tórax también es muy utilizada, pero pues el más usado definitivamente es el FAST. Ahí puedes usar cualquiera de los dos definitivamente. Mm, mm, sí, ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Primero felicitarte por el interés. Hay varias cosas, es el mensaje es aprender a identificar el trauma. Nosotros como cirujanos cardíacos, pues no estamos muy, pues no es nuestro día a día, eso pues el día a día lo ven pues, los cirujanos generales y los cirujanos de trauma. Desafortunadamente, pues en nuestro medio todavía se ve mucho. Y son muy pocas las veces que a nosotros como cirujanos cardíacos nos llaman para resolver una cirugía cardíaca. Pues creo que llegamos muy por fin de semana. Pues, a nosotros nos han llamado muy rara vez. Y es porque hay algo, una complicación ya más allá de la rápida inicial que se hace. Pero es muy importante aprender a identificarlo y aprender a diagnosticarlo. Y desafortunadamente no todo el mundo llega. Y los que llegan a veces no llegan a un sitio adecuado, con gente que tenga el entrenamiento. O hay gente que, hay muchos cirujanos que resuelven rápido, pero desafortunadamente hay muchas lesiones inadvertidas que pasan y el paciente al principio está bien y queda así y el ecocardiograma es fundamental. Porque puede que vos resolvas el taponamiento y la rabia, pero puede haber una lesión de válvula y el paciente está mal y no entiendes por qué, o te llevas una coronaria y el paciente es un infarto y ahí sí hay un electrocardiograma que lo confirma. Muchas veces los cirujanos nos remiten ya cuando el cirujano dice hubo una lesión y yo me llevé la descendente anterior, entonces lo remiten para una revascularización. Lo que pasa es que mientras que lo remiten, llega y eso, pues ya no hay mucho que hacer. Pero lo más importante pues para ustedes es aprender a identificarlo y diagnosticarlo. Una cosa en que no estuve muy de acuerdo con vos, Juan, es el lado de la pericardiocentesis. ¿Qué? No, lo así, no lo hace nadie. Nadie. Ah. Sí, pues hoy en día. Pues hay que ser una medicina muy desesperada y que no tengas cómo, pero eso sí, una imagen, o sea, a menos de que estés muy entrenado en eco y tengas cómo, eso a ciegas es muy difícil. Pues muy complicado, la posibilidad, sí, sí, con imágenes y gente experta hay lesiones y esos son a los que nos llaman a nosotros. Imagínate pues, desde que se sea un taponamiento muy grande y que tengas una experiencia, pero eso sí, la verdad me parece un poquito avesado. ¿Qué más? No, la parte quirúrgica, pues es de otro tema, pero sí, la discusión sobre la toracotomía versus la esternotomía, eso depende de la experticia del cirujano. Lo digo Juan, pues yo se lo conté, nosotros, pues yo me demoro menos haciendo una esternotomía que una toracotomía, pero habrá un cirujano que me dice todo lo contrario. Pero pues yo ya estoy acostumbrado y para nosotros la visión de todo el corazón es mucho más fácil que una esternotomía. Nada, invitarlos al quirófano, nosotros siempre estamos dispuestos a que ustedes vayan, y que hay varios de ustedes que han ido al quirófano, cuando quieran, siempre está abierto para ustedes, para que entren, pues la cirugía cardíaca pues para mí, yo le decía a Juan que para mí el primer día que vi el corazón, pues para mí fue, nunca se me va a olvidar y gracias a él pues estoy donde estoy, pero siempre muy invitados a que quiera entrar a la cirugía, pues bienvenido siempre.
Gracias, doctor.